Muchas gracias, Emma. Gracias por tu participación. Gracias a Dios por el programa, ¿verdad? En donde hemos podido alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y también tu apoyo en esa lectura, ¿verdad? Del Salmo 13. Por ahí de momento pensé que a lo mejor, ¿verdad? Se te había pasado, pero no, ¿verdad? Ahí está el Salmo 13, ¿verdad? Es el que vamos a estar estudiando, y te agradezco, hermano, por apoyarnos en dirigir esa lectura para que podamos introducirnos en lo que vamos a estar estudiando. Gracias a Dios continuamos con la serie de temas, ¿verdad? Esa serie de temas que estamos estudiando, preguntas que nos inquietan y zarandean nuestra fe, porque hay muchas preguntas que en ocasiones, y sobre todo en medio de la adversidad, de la prueba, surgen en nuestra mente y llegan a inquietarnos, pero también a zarandear nuestra fe. Tambaleamos muchas veces, pero estamos estudiándolos a la luz de la palabra de Dios, estamos viendo también la respuesta. En la mañana estuvimos estudiando también una muy importante pregunta, ¿verdad? ¿Podrá poner mesa en el desierto? Y veíamos que por supuesto, que claro que lo puede hacer, y Él lo seguirá haciendo, necesitamos confiar en Él. Y hoy estaremos estudiando, hermanos, otra pregunta que se encuentra aquí en el Salmo 13, y que les invito nuevamente a ir, que vayamos. Ya Emanuel nos dirigió en esa lectura, pero no nos cae mal, ¿verdad? Como decía Emanuel, siempre es una bendición el poder leer los salmos, cada una de las partes de la palabra de nuestro Dios. Y leamos nuevamente, hermanos, este Salmo 13 que tiene solamente 6 versículos. Vamos a darle lectura, les invito a que vayamos allá, que estemos ahí, que le pongamos una marquita. Vamos a estar viendo ahí varios versículos, varios versículos. Y leámoslo, hermanos, por favor, en forma alterna. Salmo 13, y si me permiten, yo estaré leyendo el versículo 1, ustedes el 2, y así nos unimos en el versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira y respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. No sabemos, hermanos, con exactitud las circunstancias por las cuales David estaba pasando al escribir este salmo. Sin embargo, en este salmo, al leer este salmo, en cada una de las palabras plasmadas ahí, podemos ver, hermanos, que se nos presenta un momento muy oscuro y difícil en su vida, porque sus enemigos le estaban persiguiendo y él no veía la hora en que esta situación acabase, por lo que la desesperación estaba inundando su alma. Se cree, ¿verdad? Algunos comentaristas lo han dicho, se cree que este salmo probablemente, no podemos asegurarlo, pero probablemente hace alusión al tiempo en el que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, lo que le llevó a esconderse, lo recuerdan, en esa cueva de Adulam, mientras los filisteos se habían reunido para tratar de encontrarlo. Por lo que, siendo perseguido día tras día y no viendo que esta situación acabase, en su desesperación, David llega a clamar, a exclamar, ¿verdad? Esta pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y es que cuando las pruebas vienen una tras otras, o el tiempo en sí de la prueba es prolongado y nosotros no vemos la salida, no vemos la respuesta de parte de Dios, en nuestra desesperación, de la misma manera, de una manera natural, surge esta pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nuestras circunstancias han de mejorar? ¿Hasta cuándo seguiremos batallando con esto? ¿Hasta cuándo esta situación seguirá estando presente, se seguirá manifestando de la misma manera? ¿Hasta cuándo, Señor? Esta es una pregunta muy común. Es parte de nuestra naturaleza que llega a surgir, y como lo mencionaba, más cuando esos periodos de prueba son prolongados. Empezamos tal vez confiando en el Señor, pero hay un momento en que decimos, bueno, ¿hasta cuándo?
¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir batallando, luchando, estando en esta situación? Y es una pregunta que vemos que en la Biblia varias veces se repite. Solamente vamos a ver 3 porciones, 4 porciones, pero es algo que continuamente se está repitiendo. Miren, vamos a Job, capítulo 7. Job, capítulo 7, y leamos el versículo 19, porque por la mente de Job también pasó. Qué tremendas pruebas experimentó Job, ¿cierto? Una tras otra, la adversidad llegaba a su vida, se presentaba. Dice ahí en Job, capítulo 7, en el versículo 19. Si me ayudan, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. ¿Hasta cuándo? También lo podemos ver ahí en el Salmo. Vamos al Salmo 6. Salmo 6, del versículo 1 al versículo 3. Salmo 6, del versículo 1 al versículo 3. Dice, si me ayudan por favor, ¿qué dice? Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Dice también aquí el rey David, ¿qué dice el Salmo 80? Salmo 80, del versículo 1 al 4. Salmo 80, del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Me ayuda en el 4 que dice, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el Salmo 35? Regresemos ahí unas páginas. Salmo 35, del versículo 11 al versículo 17. Salmo 35, del versículo 11 al versículo 17. Dice la palabra de nuestro Dios, esta es una plegaria que elevó el rey David pidiendo el ser librado de sus enemigos. Y dice ahí en el versículo 11, se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. ¿Ustedes 14? Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. 16. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ante esto, ¿verdad? David dice, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. ¿Hasta cuándo? ¿Alguna vez ha pasado alguna pregunta como esta por tu mente? ¿Hasta cuándo? ¿Alguna vez has luchado con esta pregunta? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues en un momento más seguiremos hablando sobre esto y contestando esta pregunta a la luz de la palabra de nuestro Dios. Pero antes, hermanos, les invito a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad una vez más de poder abrir tu palabra y poder meditar en ella. Te pedimos que tú nos dirijas, que abras nuestro entendimiento, por favor, que nos ilumines con tu Santo Espíritu para que podamos comprenderla, Señor, que podamos comprender cada una de las porciones que estaremos estudiando, Señor, que tú apliques, como siempre lo haces, tu palabra a nuestra vida, Señor, de tal manera que podamos ser edificados. Por favor, toma en control este tiempo, ayúdanos, Señor, que lo que estaremos estudiando en cuanto a esta pregunta, ¿hasta cuándo?, pueda ser de bendición a nuestras vidas. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Hermanos, en verdad que no son nada fáciles los tiempos de prueba, ¿cierto? No son nada fáciles. En verdad que llegan a ser muy difíciles, y más cuando estos tiempos se prolongan, ante lo cual muchas veces llegamos a desmayar, pues como lo expresa un comentarista, creemos que podríamos soportar casi cualquier cosa si supiéramos cuándo llegaría a su fin. Sin embargo, a veces pasamos por problemas que nos hacen gritar, ¿hasta cuándo? No vemos el día, no vemos la hora, no vemos el momento en el cual esa situación cambie, mejore, se resuelve. Y llegamos a exclamar, al igual que el rey David, como lo podemos ver en su ejemplo, ¿hasta cuándo? Dice nuevamente ahí en el Salmo 13, ¿verdad? Estamos hablando que no son capítulos, son salmos. Dice Salmo 13, ahí en el versículo 1 y en el versículo 2, que nos dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? 4 veces el rey David repite esta pregunta, ¿hasta cuándo? En estas palabras podemos ver que David pensaba que Dios le había olvidado y que a propósito estaba escondiendo su rostro de él, por lo que le pregunta a Dios que hasta cuándo sería esto así. Y es que, hermanos, qué difícil resulta enfrentar las pruebas cuando parece que Dios está distante, cuando parece que Dios no nos escucha y que nos ha abandonado. Sin duda, David había enfrentado circunstancias peores que las que estaba viviendo. Sin embargo, las había enfrentado victoriosamente porque sentía la presencia de Dios con él. Recordemos cuando fue con Goliat, ¿cierto? Él sabía que Dios estaba con él y que él le daría la victoria. Y obtuvo una gran victoria. Pero ahora la situación era diferente. Pues se sentía distante de Dios. Sentía que Dios no le escuchaba y que había escondido su rostro de él, como en ocasiones sentimos que es así. Para nosotros pareciera que es así, algo que por supuesto no era así. Sin embargo, David sentía como que sí lo era. Y es que cuando experimentamos sentimientos tan fuertes, esos sentimientos crean su propia realidad, llevándonos a sentir algo como real, aun cuando no lo es. Llegamos a experimentar, ¿verdad?, esos sentimientos tan fuertes dentro de nosotros, que esos sentimientos crean una realidad, ¿verdad?, que no es realmente lo que está pasando, pero nos hacen creer que es así. Y nosotros pensamos y vemos las cosas como si fuera así. Esa es la razón por la que David sentía como algo real, que Dios se había olvidado de él y que se estaba escondiendo. Pues sus sentimientos y no los hechos era lo que estaba controlando su mente. Y eso muchas veces pasa también con nosotros. Que nuestros sentimientos y no los hechos, no las verdades de Dios, es lo que está controlando nuestra mente. De tal manera que nosotros llegamos a ver las cosas de una manera cuando no es así. Esa es la razón por la que también David estaba triste cada día, pues buscaba consejo en su propia alma, dentro de sí mismo y no en la palabra de Dios, la cual nos dice que Dios nunca nos va a abandonar, aunque parezca que es así. Dice ahí en el versículo 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Él pensaba que Dios lo había abandonado, pero no es así. En la palabra de Dios podemos ver, hermanos, que se nos dice, y el mismo David lo reconocía. Ahí en el Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahí en Isaías 49:15 se nos dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Estas son las verdades que deben sustentar nuestra fe. Pero en ocasiones, en medio de la adversidad, esto cambia. Y no son las verdades, no son los hechos, sino nuestros sentimientos. Pero hermanos, Dios nunca nos va a abandonar. Dice ahí en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia.
contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y esto es algo a lo cual nos debemos de aferrar, pero tenemos que reconocer que en ocasiones somos débiles, como David. Nuestra fe tambalea y estas preguntas comienzan a inquietar nuestra mente y llegamos a decir, ¿hasta cuándo? David, hermanos, le parecía, sin que fuera esto así, que Dios le había olvidado y que había escondido su rostro, porque su enemigo estaba exaltado sobre él. En otras palabras, porque por más que lo intentaba, no encontraba una salida a esa situación. Como muchas veces también nos pasa a nosotros, que intentamos, buscamos, tratamos y no encontramos la salida. Las cosas no mejoran, muchas veces hasta al contrario empeoran y llegamos a pensar que Dios nos ha desamparado, que Dios no está con nosotros y llegamos a preguntarnos ¿hasta cuándo? ¿Cuándo continuaremos con esta situación? Pensando que tal vez las cosas no van a cambiar, sea en la familia, sea con los hijos, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, sea en nuestra propia vida. Muchas veces llegamos a decir ¿hasta cuándo? Algo que en ocasiones, hermanos, también nos pasa a nosotros, pues cuando vemos que ningún remedio sirve, que carecemos de todo recurso para salir de esa situación difícil, nos atormentamos más, nos asalta el miedo y los pensamientos nos abruman, llevándonos a exclamar como David, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo acabará esta situación? ¿Hasta cuándo seguiremos luchando, batallando? Ante lo cual la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que será hasta que los propósitos de Dios se cumplan. ¿Hasta cuándo? La palabra de Dios nos muestra, hermanos, que será hasta que los propósitos de Dios se cumplan. Hermanos, no sabemos en sí cuánto tiempo será. No sabemos la duración de esa prueba. Pero lo que sí sabemos, porque la palabra de Dios nos lo muestra, es que será hasta que los propósitos de Dios se cumplan. Y es que como veíamos la semana pasada, Dios permite las pruebas con un propósito. Él no nos las manda, pero las permite con un propósito. Por lo que hasta que ese propósito se cumpla, el tiempo de prueba pasará. Hasta que ese tiempo se cumpla. Hasta que ese propósito se cumpla. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero será hasta que esos propósitos se cumplan. Tenemos el ejemplo de José, ¿cierto? Un hombre que en verdad padeció, sufrió, prueba tras prueba, adversidad tras adversidad, dolor tras dolor, ¿cierto? Decepción tras decepción, lucha tras lucha, hermanos. Podemos ver que sobre José Dios permitió que vinieran pruebas tras pruebas por su propósito. Era forjar su carácter y capacitarlo para ser el segundo después de Faraón. Por lo que cuando este propósito se cumplió en su vida, el carácter de José había sido forjado, ¿verdad? No era perfecto, pero había madurado. Había sido capacitado, ¿verdad? En la administración como mayordomo para poder ser el segundo después de Faraón y poder administrar todos los recursos, ¿verdad? Que Dios daría en esos 7 años de abundancia. Cuando ese propósito se cumplió, podemos ver que ese tiempo de prueba terminó y entonces fue exaltado. No antes ni después, sino en el momento preciso. Sin duda que para José no fue fácil. Y aunque la palabra de Dios no lo registra, pero pudo haber sido que él también haya luchado con esta pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? Mis hermanos me aborrecieron, no me querían, me vendieron como esclavo. Llego como esclavo, parece ser que las cosas van mucho mejor y sucede esto. La mujer de Potifar, y voy a la cárcel y nuevamente estoy desde abajo. ¿Hasta cuándo, Señor? Y parece ser que veo una luz de esperanza cuando llegan estos 2 siervos de Faraón, el copero y el panadero. Sin embargo, podemos ver que el copero se olvida de él y él pudo haber exclamado, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiré en esta situación? ¿Hasta cuándo seguiré luchando, batallando? ¿Hasta cuándo? Hasta que los propósitos de Dios se cumplieron. Y él lo entendió. Es por eso que después a sus hermanos les dijo, ustedes pensaron esto para mal, mas Dios lo encaminó para bien, para preservar a mucho pueblo, porque Dios estaba detrás de todo esto. Tenemos también el ejemplo de David, el ejemplo mismo de David, sobre quien Dios, hermanos, permitió de la misma manera un gran número de pruebas.
hasta el punto en el que David se sentía en un pozo de la desesperación. Lo recuerdan ahí en el Salmo 40. Esto con el propósito de que David aprendiera a esperar pacientemente a Dios, a confiar en Él, depender absolutamente de Él, a esperar de una manera paciente en Él su salvación, su ayuda. Y cuando esto se cumplió, Dios no solo lo oyó, sino que también lo liberó, lo afirmó y lo usó como un testimonio para su gloria. Lo podemos ver ahí en el Salmo 40. Miren, vamos a recordarlo, vamos a leerlo. Salmo 40, versículo 1 al 3. Salmo 40, 1 al 3. Que dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová. ¿Y cómo continúa? ¿Qué dice? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Algo que sucedió muy parecido al Salmo 13, como estaremos viendo. Pero fue cuando el propósito de Dios se cumplió. David estuvo siendo perseguido durante mucho tiempo por Saúl. David llegó inclusive a irse con los filisteos, a hacerse pasar por loco, ¿verdad? Y las cosas seguían pasando y resultando, según él, para mal. Y él decía: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta situación acabará? Hasta que los propósitos de Dios se cumplieron. Porque entonces Dios, habiendo cumplido esos propósitos, lo levantó como rey de Israel, como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que los propósitos de Dios se cumplan. Ahora, es importante resaltar que en ocasiones Dios permite una prueba permanente en nuestra vida, a fin de que su propósito se esté cumpliendo de manera continua, como lo vemos en el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Quien luchó toda su vida, desde el momento en que Dios lo permitió en su vida hasta el final, con un aguijón en su carne. Y Dios, cuando él clamaba y le pedía a Dios que lo ayudara y que lo quitase de él, la respuesta de Dios era la misma: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué dice 2 Corintios 12, 7 al 10? 2 Corintios 12, 7 al 10. Pablo, el apóstol Pablo, reconocía que Dios le había permitido cosas maravillosas, ¿verdad? Se cree que Pablo, ¿verdad?, murió y fue al tercer cielo, ¿verdad?, y regresó. Y Pablo mismo, ¿verdad?, acerca de esas visiones y todo lo que había visto, ¿verdad?, él mismo reconoció que lo que estaba pasando en su vida era porque Dios lo había permitido con un propósito. Ese propósito era mantenerlo humilde, ¿verdad? Que se reconociera la grandeza de Dios, que él estuviera con los pies en la tierra y que no se exaltase desmedidamente, sino que pudiese depender del Señor, no en su capacidad, no en lo que había pasado, ¿verdad?, sino en el Señor. Y es por eso que dice ahí en el versículo 7, 2 Corintios 12, 7, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, porque sin duda no era algo fácil. Algunos creen que era un aguijón que tenía que ver con su salud, ¿verdad? Salud física, que en sus ojos, ¿verdad?, los cuales se le desorbitaban, era algo tremendo. No podemos asegurarlo, pero si era ese otro, era en verdad algo tremendo que le llevaba al apóstol Pablo a rogarle al Señor que lo quitase de él. Pero ¿cuál era la respuesta del Señor? Dice en el 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claro que Dios
Pudo haber quitado ese aguijón de la carne de Pablo en un 2x3, ¿cierto? Si él así lo hubiera querido. Lo pudo haber hecho, pero no quiso hacerlo. Porque Dios tenía un propósito. De tal manera que fue algo con lo cual Pablo luchó continuamente para que ese propósito, de una manera continua, se cumpliera en la vida de Pablo. ¿Cuál era? Que Pablo se reconociera débil, dependiera del Señor y entonces reposara sobre él el poder de Cristo. Y que entonces Pablo pudiera reconocer y proclamar que cuando era débil, entonces era fuerte, porque reposaba sobre él el poder de nuestro Señor. Hermanos, en ocasiones pasa así. Hay en ocasiones en las cuales Dios permite las pruebas por un tiempo. A veces es corto, a veces es prolongado, pero cuando esos propósitos se cumplen, esas pruebas también, ¿verdad?, se acaban y luego enfrentamos otras pruebas. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de esto. De lo que sucede, de lo que pasa. Tenemos el ejemplo de Pablo y Silas, ¿cierto? Estaban en la cárcel, habían sido azotados, habían sido variados, pero era un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que el carcelero junto con toda su familia glorificasen el nombre del Señor, reconocieran como su Salvador. Y cuando ese propósito se cumplió, cuando ellos dieron testimonios, ¿qué sucedió? Salieron de la cárcel. En ocasiones así pasa en nuestra vida. Pero también tenemos que reconocer que en ocasiones Dios permite que esos tiempos se prolonguen por mucho más tiempo, por toda nuestra vida, a fin de que esos propósitos se cumplan de manera continua. Aun cuando el tiempo de prueba, hermanos, se prolongue a toda nuestra vida, como también le sucedió a Lázaro, podemos descansar en el hecho de que Dios nunca nos dejará. Amén. Dios nunca nos dejará, como lo veíamos en la mañana, y algún día, cuando estemos en su presencia, todo cambiará para bien, pues ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¡Qué maravilloso será cuando estemos en la presencia de Dios! Qué lamentable fue la situación en la cual estuvo Lázaro. Cómo vivió, ¿cierto? Pero él puso su confianza en el Señor. Y tenía esa esperanza. Y aun cuando aquí en la tierra no cambió, porque murió siendo un mendigo, ¿verdad? Cubierto de llagas. Los perros venían y le lamían las llagas, padeciendo hambre, deseando llenar su vientre, ¿verdad?, de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero llegó un momento en donde todo esto cambió. Cuando llegó a la presencia de Dios y entonces fue consolado en el paraíso. ¡Qué maravilloso es esto! No hay más grande esperanza y alivio que esto. El saber que nuestra vida y nuestro futuro está asegurado con nuestro Señor. Por lo que como David en medio de la adversidad, hermanos, necesitamos, en lugar de enfocarnos en el hasta cuándo, porque eso es algo que depende del Señor, ¿verdad? El tiempo que va a durar ese tiempo, ¿hasta cuándo? Es mejor que tomemos la decisión, hermanos, de clamar e implorar su favor con persistencia. Porque esto es lo que hizo David. Hermanos, necesitamos clamar e implorar su favor con persistencia. Miren lo que dice ahí en el Salmo 13. Salmo 13 del versículo 1 al 4. ¿Qué es lo que está haciendo David? David no se está quejando, ¿verdad?, delante de los demás, sino está yendo delante de Dios, está implorando su ayuda, ¿verdad? Está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Y todo lo que está luchando, pero está buscando el rostro de Dios. Dice nuevamente, yo el 1, ustedes el 2 y así nos unimos en el 4. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré, sí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Hermanos, es necesario que como David, hermanos, clamemos e imploremos su favor con persistencia. David sentía, hermanos, que Dios no lo estaba escuchando. Sin embargo, continuaba clamando porque Dios es honrado cuando clamamos a Él de una manera persistente. Dios quiere que lo hagamos. Es por eso que ahí en Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí, clama. Eleva ese clamor, implora mi favor, ¿verdad? Ruega, ¿verdad? Dice, clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Es lo mismo que el rey David entendía, por eso en el Salmo 55, ¿verdad? Nos dice que tomó esa decisión de hacerlo de mañana, de tarde, de noche. Vamos al Salmo 55, versículos 16 y 17. Dios quiere que insistamos en la oración, que persistamos en ella. Es por eso que ahí Cristo también, ¿verdad? Les habló una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y toma el ejemplo de una viuda, lo recuerdan, ¿verdad? Una viuda que estaba padeciendo porque sus adversarios venían a ella, ¿verdad? Y él decía, ella iba con el juez y dice, hazme justicia de mis adversarios. Pero este juez no le hacía caso, no la atendía, pero ella no dejó de insistir y persistió e insistió hasta que este juez, ¿verdad?, le hizo justicia. Y el Señor lo toma y dice, bueno, si ese juez, así como era, ¿verdad?, malo y ser un ser humano imperfecto lo hizo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial lo va a hacer cuando nosotros con insistencia buscamos su rostro? ¿Qué dice ahí el Salmo 55, versículo 16 y versículo 17? ¿Qué dice? En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Porque esa es la esperanza, la seguridad que tenemos. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Es por eso que no debemos de desistir. No debemos dejar de orar, sino tenemos que orar con insistencia. Perseverar en la oración nos exhorta la palabra de Dios. Ahí en Efesios, Pablo nos dice que debemos perseverar en ella, en orar siempre y no desmayar, hermanos. Hermanos, como David, necesitamos en medio de la adversidad, hermanos, pedir a Dios que alumbre nuestros ojos. Que alumbre nuestros ojos. Miren lo que dice ahí en el Salmo 13. Salmo 13, en el versículo 3. Pide que el Dios le ponga atención, ¿verdad? Que le escuche, que le atienda. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Y luego dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos. La visión de David, hermanos, estaba nublada y turbada, pues no estaba viendo las cosas desde la perspectiva correcta. Por lo que, reconociéndolo, dándose cuenta David de esto, clama pidiendo a Dios que alumbre sus ojos. Que alumbre sus ojos, que alumbre su entendimiento, lo cual es algo que necesitamos hacer también nosotros. Pues necesitamos que la luz de Dios brille sobre nosotros para que podamos ver las cosas desde la perspectiva correcta. Y entonces podamos actuar con sabiduría y podamos ser librados. Porque eso es lo que David también pedía. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Hermanos, necesitamos pedir que nuestro Dios resplandezca sobre nosotros, su luz resplandezca sobre nosotros, para que podamos ver las cosas tal y como son, desde su perspectiva, no desde nuestros sentimientos, del punto de vista de lo que sentimos, sino de lo que es real, a la luz de la palabra de Dios, de acuerdo a nuestro Dios. Así que no importa en qué problema estemos, nuestra petición debe de ser la misma. Señor, por favor, alumbra mis ojos. Alumbra mis ojos. Esto es algo también por lo cual Pablo oraba, por los cristianos de Éfeso y por todos. Miren lo que dice ahí en Efesios 1, 17, 19. Y eso es algo que nosotros también debemos de pedir. Hermanos, que nuestro Dios nos dé discernimiento, que podamos ver las cosas desde su perspectiva, como Él las mira. Como Él las mira. Dice, y que para que entonces podamos entender las cosas. Dice ahí en Efesios 1, versículo 17 al 19. 1, 17 al 19. Y una leer el 17, ¿qué dice? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Me ayudan? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, necesitamos pedir al Señor que Él alumbre nuestros ojos,
En medio de la adversidad, cuando la adversidad se prolonga, llegamos a preguntarnos ¿hasta cuándo? Pero en medio de eso, hermanos, necesitamos, como David, clamar a nuestro Dios con insistencia, suplicar, implorar su favor, que Él nos ayude. Necesitamos pedir que Él alumbre nuestros ojos para que podamos ver las cosas como son y no como David las estaba viendo. Que a él le parecía que Dios lo había abandonado, que Él había escondido su rostro de él. Y es que puede pasar, porque muchas veces, pasa, sucede, otras personas están batallando, están padeciendo y podemos ver que el Dios les contesta a ellos, que Dios obra, que ellos salen adelante, que se recuperan, ¿verdad? Que las cosas se solucionan. Y a veces uno dice, yo que llevo más tiempo, las cosas no han cambiado, las cosas no han mejorado. ¿Será acaso que Dios no me está escuchando a mí? Como David, ¿será acaso que el rostro de Dios se está escondiendo de mí? ¿Cuál no es así? Hermanos, Dios tiene un propósito por el cual permite las cosas. Y esos propósitos no siempre son los mismos para cada una de nuestras situaciones. Por lo que los tiempos varían. Hermanos, necesitamos pedir que Dios alumbre nuestros ojos. No hay más grande esperanza y alivio que el saber que nuestra vida y nuestro futuro está asegurado con nuestro Señor. Por lo que como David, en medio de la adversidad, necesitamos también, hermanos, pedir que Dios nos dé la victoria. Pedir que Dios nos dé la victoria, como David lo pedía. Miren lo que dice el Salmo 13:4. Salmo 13:4. ¿Qué dice? Para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo le resbalara. Dice al final de 3, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. David sabía que una de las peores partes de perder contra alguien es escucharlo jactarse después de que te ha derrotado, ¿sí o no? Y eso pasa. Por lo que no quería que su enemigo se regocijara al derrotarlo. Por lo que él le pide a Dios que le dé la victoria. Estaba resuelto con la ayuda de Dios a poder mantenerse firme en victoria. Lo mismo que necesitamos hacer nosotros, hermanos, pues tenemos un enemigo que se mofa cuando somos derrotados, se alegra cuando somos derrotados. Hermanos, no le demos gusto. Pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a vencer, a mantenernos firmes en medio y al terminar la prueba. Porque una de las cosas que sucede, hermanos, en medio de las pruebas, sea cual sea, es que somos fuertemente tentados para dejar de confiar en nuestro Señor, para no hacer su voluntad, para desesperarnos y tomar decisiones equivocadas, para dejarnos llevar por el mundo, ¿verdad? Y hacer las cosas que a Dios no le agrada, hermanos. Pero es necesario que le pidamos a nuestro Dios que nos ayude a estar en victoria, que nos ayude a vencer, que nos ayude a obtener la victoria, hermanos. Como David, en medio de la adversidad, necesitamos pedirle a Dios que nos dé la victoria. Así como también, hermanos, necesitamos continuar confiando en la misericordia de nuestro Dios. Necesitamos continuar confiando en la misericordia de nuestro Dios. No dejar de hacerlo. Como David lo expresa aquí. Dice en el versículo 5, en la primera parte, mas yo en tu misericordia he confiado. Mas yo en tu misericordia he confiado. Y se pueden ver, David está hablando en tiempo pasado, como si recordara que realmente confiaba en Dios. Y entonces reafirma su decisión de seguir haciéndolo. De seguir haciéndolo, porque hay un cambio en este salmo. Primero está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero busca al Señor, clama a Él, le pide que lo ayude, implora su favor, le pide que alumbre sus ojos, le pide que le dé la victoria, y podemos ver cómo cambia y se da cuenta que él confiaba en Dios y dice, seguiré confiando en el Señor, seguiré haciéndolo, como es necesario que nosotros también lo hagamos, pues en ocasiones, hermanos, llegamos a flaquear, pero necesitamos continuar confiando en su misericordia, retomarlo y agarrarnos de él y seguir haciéndolo, porque por su misericordia, hermanos, no hemos sido consumidos. Amén. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad.
Por su misericordia hasta este momento estamos aquí. Por su misericordia hemos sido librados, guardados, ayudados en todo, porque no lo merecemos. Pero por su infinita misericordia tenemos su perdón, tenemos su ayuda, tenemos su salvación. Gracias a Dios por ello. Necesitamos seguir confiando en su misericordia. Como David, hermanos, necesitamos también de la misma manera decidir regocijarnos en su salvación y alabarlo por ello. En medio de la adversidad, en medio de las pruebas, necesitamos gozarnos, como lo veíamos la semana pasada en Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo los resultados que produce eso, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí están los propósitos de Dios. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero necesitamos regocijarnos, tomar la decisión de regocijarnos. ¿En qué? En su salvación, y alabarlo por ello, como lo hace David. Miren lo que dice ahí en el Salmo 13, versículo 5 y versículo 6. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Hermanos, por fe sabemos que Dios nos librará, Dios nos ayudará, Dios nos sacará adelante. Hermanos, en Cristo tenemos lo más grande que un hombre puede recibir, que es la salvación de su alma. Y eso debe de ser motivo de regocijo. Y ese regocijo nos debe de llevar a alabar a nuestro Dios, a entonar cantos, salmos, himnos, ¿verdad? A nuestro Dios, a alabarle. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Y qué produce la oración? Descanso, alivio, regocijo. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Esto es algo que Pablo y Silas, hermanos, también hicieron cuando estaban en ese calabozo. Allí en Hechos 16 lo podemos ver, lo recuerdan. Dice ahí en Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de un calabozo húmedo, frío, maloliente, en una posición muy incómoda, Qué tremendo es esto, ¿o no? Imagínense su espalda variada, lastimada, estaban sufriendo, batallando, ¿verdad? Ahí aprisionados en el cepo, todo lo que estaba pasando, la lucha sin duda que estaban teniendo en su mente, los ataques, sus emociones, pero ellos tomaron la mejor decisión. ¿Cuál fue? Orar a Dios y alabarle, cantar himnos a nuestro Dios. Y eso es lo mismo que necesitamos hacer, hermanos. Regocijémonos. Regocijémonos y cantemos a nuestro Dios, pues a pesar de las pruebas, nuestro Dios nos ha hecho mucho bien. ¿Amén? Amén. Eso es lo que nos lleva al último punto. Hermanos, necesitamos, como David, decidir ver todo el bien que Dios nos ha hecho. Decidamos ver todo el bien que Dios nos ha hecho. Porque en medio de las pruebas, de la lucha, de adversidad, muchas veces lo que tendemos a ver solamente es ¿qué? Lo malo. Vemos el puntito negro, ¿verdad? En medio de un mar, ¿verdad? De bendiciones. Hermanos, tenemos que tomar la decisión de ver todo el bien que Dios nos ha hecho. Dice ahí en el versículo 3, en el versículo 6 al final, en el Salmo 13, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Te ha hecho bien Dios? Nos ha hecho bien, sin duda que sí. Hermanos, alabémosle, glorifiquemos su nombre. En una ocasión le preguntaban a una persona, ¿verdad?, que estaba haciendo el quehacer, ¿por qué todo el tiempo te la pasas cantando? ¿Por qué? Porque cuando canto no permito que otros pensamientos estén en mi mente. Y eso es muy cierto, ¿o no? Cuando estamos enfocados en nuestro Dios, cuando estamos alabando a nuestro Dios, cuando estamos agradeciendo a nuestro Dios, no hay cabida para lo negativo, no hay cabida para todo lo malo, hermanos, porque estamos en el Señor. Qué tremendo cambio podemos ver, qué tremendo cambio podemos ver. Al comienzo del Salmo, David estaba abrumado por sus sentimientos y creía que Dios se había olvidado de él y se estaba escondiendo de él. Tenía problemas con Dios, consigo mismo y con los demás. Sin embargo, ahora en este punto lo podemos ver recapacitando cómo es que Dios le había hecho bien. Todo el bien que Dios había derramado en su vida. Y es que debido a que sus ojos fueron alumbrados,
David ahora podía ver la bondad de Dios, lo cual fue un cambio de perspectiva, hermanos, maravilloso. ¿Hasta cuándo? Con exactitud el tiempo no lo sabemos. Solo sabemos que será hasta que los propósitos de Dios se cumplan y que no será para siempre, pues sea aquí en la tierra o en su presencia, algún día todas las cosas serán mucho mejores. ¿Amén? Algún día las cosas serán mucho mejores. Mientras tanto, como David, en medio de la prueba, de la adversidad, hermanos, clamemos e imploremos su favor con persistencia. Pidamos a Dios que alumbre nuestros ojos. Pidamos que Dios nos dé la victoria. Continuemos confiando en la misericordia de nuestro Dios sin desmayar. Decidamos regocijarnos en la salvación de Dios y alabarlo por ello. Y decidamos ver todo el bien que Dios nos ha hecho. Decidamos verlo. Todo el bien que Dios nos ha hecho, todo el bien que ha derramado en nuestra vida, hermanos, eso nos va a llevar muchísimo tiempo, el estar reflexionando, el estar mencionando, lo estar trayendo a nuestra mente. Pero será algo que aliviará nuestro corazón, que nos llenará de gozo, de alegría, de gratitud, de alabanza a nuestro Dios. De tal manera, hermanos, que podremos estar en medio de las pruebas como Dios quiere que estemos, con sumo gozo. Regocijándonos en nuestro Señor, permitiendo que los propósitos de Dios se cumplan al hacer nuestra parte, ¿Estás pasando por algún tiempo de prueba, de adversidad? ¿Han venido prueba tras prueba a tu vida? ¿Has llegado a preguntarte hasta cuándo? Tal vez en tu matrimonio, ¿hasta cuándo ha de continuar esta situación? ¿Hasta cuándo esta situación se seguirá dando? Tal vez puede ser en alguna situación con tus hijos, o tal vez si eres hijo con tus padres, y tú te preguntas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las cosas van a cambiar? ¿Hasta cuándo seguiremos luchando, batallando con esto, con aquello? Puede ser alguna situación en el trabajo, puede ser alguna situación en la economía, puede ser alguna situación en lo físico, en la salud, en la enfermedad, puede ser en cualquier área de nuestra vida, inclusive en lo espiritual. Estamos luchando con algo y no vemos la salida y decimos, ¿hasta cuándo? La próxima semana vamos a ver cómo los podré vencer. Es una pregunta. Todos tenemos enemigos. ¿Cómo los podemos vencer? Hermanos, pero si nos hemos estado preguntando ¿hasta cuándo? Hermanos, tenemos la respuesta. Va a ser hasta que los propósitos de Dios se cumplan, ¿cierto? Va a ser hasta que los propósitos de Dios se cumplan. Por lo mientras, hermanos, hagamos nuestra parte. Como David, hagamos nuestra parte de tal manera que los propósitos de Dios se cumplan. Hermanos, enfoquémonos en el bien que Dios nos ha hecho. Decidamos regocijarnos en la salvación de nuestro Dios y alabarle por ello. Decidamos continuar confiando en la misericordia de nuestro Dios. Si es algo que hemos perdido, no lo dejemos, retomémoslo. Confiemos en su misericordia. Pidamos que Dios nos dé la victoria. Mantenernos firmes, victoriosos en medio de este tiempo. Pidamos que Dios alumbre nuestros ojos y clamemos e imploremos su favor con persistencia. No desmayemos, porque la promesa de nuestro Señor es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por los tiempos de prueba en nuestra vida. Señor, tú conoces nuestro corazón, sabes que en ocasiones flaqueamos. Y como el rey David tal vez en alguna ocasión ha surgido e inquietado nuestra mente, ha zarandeado nuestra fe esta pregunta, ¿hasta cuándo? Pero como hoy hemos visto, Señor, esto será hasta que tus propósitos se cumplan. Hasta que tus propósitos se cumplan. Y sea aquí o en tu presencia, las cosas serán mucho mejores porque no será para siempre. Pero mientras eso sucede, ayúdanos, Señor, como David, a tomar estas decisiones que Él tomó y hacer nuestra parte a fin de que este tiempo sea un tiempo mucho mejor para tu honra y tu gloria, que tus propósitos se cumplan, que podamos crecer, que podamos madurar y que podamos ver tu luz resplandeciendo en favor nuestro. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias a Dios, ¿verdad? Hemos podido meditar una vez más en la palabra de nuestro Dios. Recuerden, como lo
lo hemos estado mencionando. La siguiente semana aún continuamos, ¿verdad?, con nuestros cultos virtuales, ¿verdad? Aún no vamos a regresar, hermanos. Bueno, por la situación, ¿verdad?, que se está presentando. Estemos orando unos por otros, estémonos cuidando de la misma manera, para que cuando esto se dé, ¿verdad?, podamos regresar y podamos congregarnos nuevamente de manera presencial y alabar y glorificar juntos el nombre de nuestro Dios ahí, ¿verdad?, estando en el mismo lugar. Hermanos, estemos orando unos por otros. Les animamos, ¿verdad?, a continuar. Ya se les estará hablando sobre ir retomando las actividades, lo que se estará dando, hermanos. Y mientras tanto, pues hagamos nuestra parte. Hermanos, que tengan una bonita semana. La familia Lechuga Quillo, les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga.